Bienvenidos a todos y muy especialmente a los estudiantes de la Escuela de Bioanálisis de la Universidad de Carabobo, sede Aragua. Hoy hacemos entrega de la cuarta clase de Fisiología Renal Básica. Esta presentación fue realizada por la Cátedra de Fisiología y Fisiopatología de la Escuela de Bioanálisis, sede Aragua, Maracay, Universidad de Carabobo, Venezuela, año 2016. En las clases anteriores estudiamos los aspectos anatómicos, histológicos y vasculares. Luego comenzamos a hablar acerca del primer mecanismo necesario para la formación de la orina, y ese mecanismo es la filtración glomerular. El día de hoy comenzaremos a hablar acerca de los mecanismos de reabsorción y secreción tubular necesarios para finalmente producir la orina que será excretada. Debemos recordar que la filtración ocurre en el glomérulo, en los capilares glomerulares, que es la primera red capilar dentro del sistema porta que asiste en el riñón. El filtrado circula a través de los túbulos renales y todo lo que es reabsorbido pasa al intersticio y de allí a la sangre de los capilares peritubulares, que es la segunda red capilar que se encuentra a nivel renal. También algunas sustancias pasan de la sangre de los capilares peritubulares hacia el intersticio, luego atraviesan las células tubulares y de allí hacia el líquido tubular para posteriormente ser excretadas estas sustancias en la orina. Los mecanismos de reabsorción que ocurren a nivel de los túbulos renales es muy intenso. Para poder entender esto, nosotros tenemos que saber que existen a nivel de las células tubulares dos bordes muy importantes: el borde apical, que da hacia la luz tubular, y el borde vasolateral, que da hacia el intersticio. Las sustancias que son reabsorbidas deben pasar desde la luz tubular atravesando el borde apical, atravesar entre o a través de las células, pasar el borde vasolateral y llegar al intersticio, y de allí hacia la sangre. Ahora bien, ¿para qué el riñón filtra un volumen tan grande para luego ser reabsorbido la mayor parte? La respuesta es la siguiente. Debemos recordar que en el glomérulo se filtra tanto lo que el organismo necesita como lo que está en exceso, y también los desechos. Una vez que este filtrado comienza a circular a través de los túbulos renales, estos túbulos discriminan qué es lo que hace falta y qué es lo que está en exceso. Es por ello que la mayor parte del agua, los electrolitos y los nutrientes son reabsorbidos nuevamente. Sin embargo, el exceso de agua, el exceso de iones y las sustancias de desecho son reabsorbidas en pocas cantidades o no son reabsorbidas. Y de esta manera, lo que está en exceso, bien sea agua, electrolitos o la sustancia de desecho, son excretadas posteriormente a través de la orina. Las sustancias que son reabsorbidas desde la luz tubular hacia el intersticio y luego hacia la sangre de los capilares peritubulares, estas sustancias pueden ser reabsorbidas bien sea atravesando las células tubulares o atravesando los espacios de unión entre las diferentes células del túbulo. Cuando las sustancias son reabsorbidas y atraviesan totalmente la célula, se dice que es una reabsorción transcelular. Para ello las sustancias tienen que pasar del borde apical al interior de la célula, luego a través de los bordes vasolaterales hacia el intersticio y de allí
hacia la sangre de los capilares peritubulares. Cuando las sustancias que son reabsorbidas lo hacen atravesando los sitios de unión entre una célula tubular y otra célula, se dice que la reabsorción es paracelular. En esta imagen podemos observar algunas sustancias que son filtradas y luego son reabsorbidas hacia el intersticio y posteriormente regresan a la sangre. Usualmente las sustancias que son reabsorbidas son aquellas que el organismo necesita, como el agua, los electrolitos y los nutrientes. En cambio, lo que está en exceso en nuestro organismo no es reabsorbido. Por ejemplo, el exceso de agua, el exceso de iones y también las sustancias de desecho. Todo lo que está en exceso será excretado posteriormente a través de la orina. A nivel del túbulo contorneado proximal es donde ocurren los procesos de reabsorción con mayor intensidad. El 70% de agua y de los solutos son reabsorbidos en esta porción del nefrón. En el asa delgada de Henle, la porción descendente, ocurre la reabsorción del 15% del agua filtrada. El asa gruesa de Henle es impermeable al agua, pero a ese nivel ocurre reabsorción de solutos. Un 25% aproximadamente de los solutos son reabsorbidos a este nivel. En las últimas porciones del nefrón, es decir, el túbulo contorneado distal, los túbulos colectores y el tubo colector, ocurre una reabsorción de aproximadamente el 5% de los solutos y entre un 8 a un 17% del agua. Estas últimas porciones del nefrón son las que ajustan las características finales de la orina. La reabsorción a este nivel no es constante. Cuando algunas sustancias están en exceso en nuestro organismo, la reabsorción de muchas de ellas se ve reducida en estas últimas porciones del nefrón. Sin embargo, cuando hay una disminución de algunos iones en nuestro organismo, la reabsorción de los mismos se ve incrementado en estas últimas porciones del nefrón. Igual sucede con el agua. Cuando hay un exceso de agua en nuestro organismo, estas últimas porciones no la reabsorben y el exceso de agua se excreta por la orina. Sin embargo, cuando hay una disminución en la cantidad de agua en nuestro organismo, la reabsorción en estas últimas porciones se ve incrementada, por lo cual el volumen de orina que se produce es mucho menor y la orina que se excreta es mucho más concentrada. Vamos a estudiar a continuación los mecanismos de reabsorción de sodio, cloruro, glucosa, aminoácidos y agua en el túbulo contorneado proximal. Antes de explicar los mecanismos de reabsorción que ocurren a nivel del túbulo contorneado proximal, tenemos que recordar algunos detalles histológicos. Los túbulos renales tienen la luz a través del cual circula el líquido que va a sufrir modificaciones, tanto por mecanismos de reabsorción como por mecanismos de secreción. El borde que da hacia la luz del túbulo se conoce con el nombre de borde apical. Por otro lado, el borde que da hacia el intersticio se conoce con el nombre de borde vasolateral. En el caso del túbulo contorneado proximal, este segmento está formado por células epiteliales cúbicas que se mantienen unidas gracias a uniones herméticas. El dominio apical del túbulo contorneado proximal
está revestido por un borde en cepillo bien desarrollado, que está constituido por microvellosidades. Esto es importante ya que incrementa la superficie disponible para la reabsorción. Por otro lado, el dominio vasolateral presenta extensos plegamientos e interdigitaciones de la membrana plasmática. Las mitocondrias, que son largas, están localizadas entre los pliegues de la membrana plasmática y aportan ATP para el transporte activo de iones, que es mediado por la bomba sodio-potasio y que explicaremos más adelante. Además, estas células tienen una gran cantidad de lisosomas y túbulo-vesículas apicales, que aportan un mecanismo necesario para la endocitosis, del cual hablaremos también más adelante. En la imagen inferior podemos ver una microfotografía donde se observa por el borde apical el ribete en cepillo y también podemos observar el borde vasolateral. Explicaremos a continuación los mecanismos de reabsorción que ocurren a nivel del túbulo contorneado proximal. Ubique en esta imagen la luz del túbulo contorneado proximal. Ubique el borde apical. Ubique ahora el borde vasolateral. Ubique el intersticio. Ubique el capilar peritubular. A nivel del borde vasolateral se encuentran muchas copias de la proteína de transporte activo conocido con el nombre de bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio transfiere 3 átomos de sodio desde el interior de la célula hacia el intersticio y 2 átomos de potasio desde el intersticio hacia el interior de la célula. Esto trae como consecuencia la creación de un gradiente para el sodio, siendo mayor la concentración de sodio en la luz tubular con respecto al interior de la célula. Esto a su vez genera un gradiente para el sodio, una tendencia del sodio a difundir desde la luz tubular hacia el interior de la célula a través del borde apical. A nivel del borde apical de las células del túbulo contorneado proximal existe una proteína que permite el cotransporte del sodio y la glucosa. Esta proteína de cotransporte ubicada en el borde apical se conoce como proteína SGLT. A esta proteína se une un átomo de sodio y una molécula de glucosa. Una vez que el átomo de sodio y la molécula de glucosa están unidos a la proteína SGLT, esta proteína de cotransporte sufre un cambio de conformación estructural. Y esto permite el transporte del sodio y la glucosa hacia el interior de la célula. Posteriormente, el átomo de sodio será expulsado de la célula por el borde vasolateral gracias a la acción de la bomba sodio-potasio. En el caso de la molécula de glucosa, esta será transportada a través del borde vasolateral gracias a la acción de una proteína de difusión facilitada, que permite el paso de la glucosa desde el citoplasma de la célula hacia el intersticio. Simultáneamente a que estos procesos están ocurriendo, otro átomo de sodio y otra molécula de glucosa repetirán el ciclo uniéndose a la proteína SGLT ubicada en el borde apical para también ser reabsorbido.
Acá podemos observar cómo el átomo de sodio y la molécula de glucosa pasaron al intersticio. Simultáneamente, por el borde apical, la proteína SGLT está transportando otro átomo de sodio y otra molécula de glucosa. El átomo de sodio y la molécula de glucosa que estaban en el intersticio pasan ahora a los capilares peritubulares y de esta manera regresan nuevamente a la circulación. Prácticamente toda la glucosa filtrada se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal, por lo que en condiciones normales no aparece en la orina. Esto es importante ya que la glucosa es un nutriente y la misma debe regresar nuevamente a la sangre. Recordemos que solamente aquellas sustancias que están en exceso o los desechos que son filtrados son los que prácticamente no se reabsorben y son excretados por la orina. En el caso de la glucosa es un nutriente y es necesario que regrese a la sangre para servir como sustrato energético en diversos órganos y tejidos. En algunos pacientes con diabetes que presentan un descontrol metabólico, sus niveles de glicemia superan los niveles del umbral renal para la glucosa. Por lo tanto, aun cuando el riñón continúa reabsorbiendo glucosa, no puede reabsorber toda la carga filtrada, y de esta manera la glucosa comienza a aparecer en la orina, apareciendo entonces la glucosuria. La forma más común para evaluar la presencia de glucosa en la orina es a través del uso de tiras reactivas. Estas también permiten determinar presencia de leucocitos, nitritos, urobilinógenos, proteínas, determinar el pH, presencia de sangre, la densidad de la orina, presencia de cuerpos cetónicos y bilirrubina. Recuerden que las tiras reactivas presentan una serie de almohadillas con una serie de reactivos que al reaccionar con la presencia de estos elementos que posiblemente están presentes en la orina, produce una reacción, un viraje de color y nos permite establecer de una manera semi-cuantitativa la cantidad, en este caso específico que estamos hablando de glucosa, de la cantidad posible de glucosa que pueda haber en la muestra de orina. Otra de las sustancias que son filtradas y deben ser reabsorbidas son los aminoácidos. Como recordarán, los aminoácidos son los elementos esenciales para la fabricación de proteínas en las diversas células del organismo. Por lo tanto, una vez que son filtrados, deben ser reabsorbidos y devueltos nuevamente a la circulación. El mecanismo de reabsorción de los aminoácidos filtrados es muy similar al mecanismo de reabsorción de la glucosa por cotransporte con el sodio. Veamos a continuación. Ubiquen nuevamente el borde apical, el borde vasolateral, el intersticio y los capilares peritubulares. A nivel del borde vasolateral, como ya dijimos, existe la bomba sodio-potasio. Esta transfiere 3 átomos de sodio desde el interior de la célula hacia el intersticio y 2 átomos de potasio desde el intersticio hacia el interior de la célula. Este transporte de sodio genera un gradiente para el sodio, siendo mayor la concentración de sodio en la luz tubular con respecto al interior de la célula. Este gradiente para el sodio genera una tendencia del sodio a difundir hacia el interior de la célula. A nivel del borde apical existe una proteína de cotransporte de sodio y aminoácidos, así como también existía la proteína SGLT que permite el cotransporte de sodio y glucosa. También existen proteínas de cotransporte para el sodio y diversos aminoácidos. A esta proteína entonces se unirá un átomo de sodio y una molécula de un aminoácido determinado. Una vez que el átomo de sodio y el aminoácido están unidos a esta proteína de cotransporte, la proteína sufre un cambio de conformación estructural que va a permitir entonces transportar
al átomo de sodio y al aminoácido hacia el interior de la célula. El átomo de sodio será entonces expulsado hacia el intersticio gracias a la bomba sodio-potasio y el aminoácido atravesará el borde vasolateral gracias a una proteína que permite su transporte por difusión facilitada hacia el intersticio. Una vez que el átomo de sodio y la molécula de aminoácido están en el intersticio, de allí pasan a los capilares peritubulares para de esta manera retornar nuevamente a la circulación. Simultáneamente a esto, el ciclo de reabsorción de otro átomo de sodio y otra molécula de aminoácido se repite nuevamente a través del borde apical. Veamos ahora la reabsorción del cloruro. Como ya vimos, el sodio es reabsorbido por cotransporte junto con glucosa o con aminoácido. El paso del sodio hacia el intersticio genera un gradiente eléctrico. Debemos recordar que el sodio tiene carga eléctrica positiva. Por lo tanto, este gradiente eléctrico genera difusión de cloruro por esta diferencia de cargas. El cloruro tiene carga eléctrica negativa y es atraído por las cargas eléctricas positivas del sodio. De esta manera, el cloruro también es reabsorbido hacia el intersticio. Y luego, el sodio y el cloruro pasan a la sangre de los capilares peritubulares para regresar nuevamente a la circulación. Estudiemos ahora la reabsorción de agua en el túbulo contorneado proximal. La acumulación de solutos osmóticamente activos en el intersticio genera un aumento de presión osmótica en el intersticio con respecto a la luz tubular. Toda esta acumulación de solutos osmóticamente activos ha sido gracias a los mecanismos de reabsorción que hemos explicado. Cuando se genera entonces esta diferencia de presión osmótica entre la luz tubular y el intersticio, se crea un gradiente osmótico y esto permite un flujo de agua por ósmosis. El agua puede ser entonces reabsorbida desde la luz tubular hacia el intersticio, atravesando la célula, y esto sería una reabsorción de agua por vía transcelular. Para ello, el agua atraviesa unos canales proteicos ubicados en el borde apical y en el borde vasolateral, conocido como acuaporina. Pero el agua también puede ser reabsorbida por vía paracelular. En las uniones entre una célula tubular y otra célula tubular, este tipo de uniones permite el paso de agua. Y entonces aquí podemos observar la reabsorción de agua por vía paracelular. Ahora bien, cuando hay reabsorción de agua por vía paracelular, este flujo de líquido arrastra consigo algunos solutos y entonces genera un flujo por arrastre. Y es lo que estamos viendo en la imagen. El flujo de agua genera arrastre de solutos que son así reabsorbidos por vía paracelular. Este es otro mecanismo adicional para la reabsorción a nivel del túbulo contorneado proximal.
Es así entonces que el túbulo contorneado proximal es muy permeable al agua. Es muy permeable al agua por la gran cantidad de acuaporinas que presenta. Además, que los puntos de unión entre una célula tubular y otro permiten el paso también de agua. Esto origina que en la medida que se reabsorbe en soluto, el agua es reabsorbida simultáneamente. Esto permite que la osmolaridad del líquido del túbulo contorneado proximal no varíe. Por lo tanto, la reabsorción en este segmento es isoosmótica. El bicarbonato filtrado a nivel del glomérulo debe ser reabsorbido en el túbulo contorneado proximal. Si esta reabsorción no se diera, el bicarbonato sería excretado por la orina, trayendo como consecuencia un grave desequilibrio ácido-base. Debemos recordar que el bicarbonato es una base que amortigua protones en nuestra sangre y de esta manera ayuda a regular el pH sanguíneo. Vamos a ver a continuación el mecanismo de secreción de protones y reabsorción de bicarbonato en el túbulo contorneado proximal. Ubique en la imagen el borde apical, el borde vasolateral, la luz tubular y el intersticio. Como ya hemos dicho repetidas veces, las bombas sodio-potasio están ubicadas en el borde vasolateral. Ellas transfieren 3 átomos de sodio desde el interior de la célula hacia el intersticio y 2 átomos de potasio desde el intersticio hacia el interior celular. Esto genera un gradiente para el sodio, siendo mayor la concentración de sodio en la luz tubular con respecto al interior de la célula. Por lo tanto, se establece una tendencia del sodio a difundir hacia el interior de la célula. Por otro lado, en el borde apical existe una proteína de contratransporte sodio-protones. En el interior de la célula, el dióxido de carbono puede unirse a una molécula de agua y en una reacción catalizada por una enzima llamada anhidrasa carbónica se forma ácido carbónico. El ácido carbónico entonces se disocia en un protón y en una molécula de bicarbonato. El protón será transferido hacia la luz tubular gracias a la proteína de contratransporte sodio-protones. El sodio difundirá hacia el interior de la célula siguiendo su gradiente de concentración. Pero cuando la proteína permita su paso hacia el interior del citoplasma, simultáneamente el protón será transferido hacia la luz tubular. Simultáneamente que ha estado ocurriendo el contratransporte sodio-protones, donde la proteína de contratransporte ubicada en la membrana apical ha transferido un protón desde el citoplasma hacia la luz tubular y un átomo de sodio de la luz tubular hacia el interior de la célula. Simultáneamente que esto está ocurriendo, el bicarbonato, producto de la disociación del ácido carbónico dentro de la célula, ha difundido desde el interior de la célula hacia el intersticio, y para ello lo hace atravesando un canal especial para bicarbonato que se ubica en el borde vasolateral. El bicarbonato
pasa entonces del intersticio hacia la sangre de los capilares peritubulares. Ahora bien, el protón que fue secretado hacia la luz tubular puede unirse a una molécula de bicarbonato, solo que esta molécula de bicarbonato es bicarbonato que proviene del glomérulo, que fue filtrado desde la sangre. Este bicarbonato filtrado es capaz de unirse al protón que fue secretado hacia la luz tubular se forma ácido carbónico, el cual se disocia en agua y dióxido de carbono. Este dióxido de carbono, el que entonces difunde, atraviesa la membrana apical, entra a la célula y es el que se unirá al agua para formar nuevamente ácido carbónico dentro de la célula, el cual se disociará, como recordaremos, en un protón, que es el que es contratransportado y secretado hacia la luz tubular, y una molécula de bicarbonato que atraviesa el borde vasolateral atravesando el canal para bicarbonato. Si nos damos cuenta, en realidad, la molécula de bicarbonato que pasa al intersticio y posteriormente a los capilares peritubulares no es la misma molécula de bicarbonato que fue filtrada y que se unió al protón en la luz tubular. Sin embargo, si el bicarbonato filtrado no se uniera al protón secretado, no se diera ninguna de estas reacciones y sería imposible entonces transferir el bicarbonato desde el citoplasma de la célula hacia el intersticio y posteriormente hacia la sangre. Aunque en realidad el bicarbonato que pasó a la sangre no es el mismo bicarbonato filtrado, para los efectos del equilibrio ácido-base, lo importante es que a la sangre regresa la misma cantidad de bicarbonato que se filtró. Veamos ahora un breve resumen. Ubique el interior de la célula, observe la reacción del dióxido de carbono con el agua que forma ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en bicarbonato y protón. Este bicarbonato difunde y atraviesa la membrana vasolateral atravesando por un canal para bicarbonato, luego pasa al intersticio y luego hacia la sangre de los capilares peritubulares. Por otro lado, el protón es contratransportado por el borde apical con intercambio por un átomo de sodio. El protón que se secreta hacia la luz tubular se une con un bicarbonato filtrado y forma ácido carbónico que se disocia en agua y dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono es el que penetra a la célula por el borde apical y dentro de la célula vuelve a unirse al agua para formar ácido carbónico que se pueda disociar en el protón y el bicarbonato. Recuerden entonces que el bicarbonato que está pasando a la sangre no es el mismo filtrado, pero para efectos del equilibrio ácido-base, esta molécula de bicarbonato que pasa a la sangre es la que compensa al bicarbonato que se filtró. Todo esto ocurrió en el túbulo contorneado proximal. De esta manera, hemos finalizado con la cuarta clase de fisiología renal básica, en la cual hemos estudiado de manera parcial los mecanismos de reabsorción y secreción tubular. En la próxima entrega continuaremos hablando acerca de este tercer aspecto. Esperando
que la presente clase haya sido de su total provecho. La Cátedra de Fisiología y Fisiopatología de la Escuela de Bioanálisis sede Aragua, Maracay, Universidad de Carabobo, Venezuela, se despiden hasta la próxima entrega.